Esta frase creo que todos la hemos escuchado y es el título del tema. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Quién lo dijo? No me van a decir que es el tío Ben de Spider-Man, por favor, porque eso no es cierto. Eso sí se los aseguro. Porque todos pensaron en el tío Ben cuando dijeron, es que cuando está muriendo. Y le dijo al pobre patojo ahí, mira, tenés una gran responsabilidad. No. Esta palabra se origina en el siglo I antes de Cristo. Y es a quien se le atribuye es a Demócles. Demócles realmente era alguien, él era un cortesano, él era un campesino. Y dice que cada vez que podía le decía al rey, qué rico tu vida, qué cómoda tu vida. No tienes nada, solo tienes que sentarte, te sirven, te dan de comer, no haces otra cosa. Entonces viene el rey, que es el rey Dionisio, y le dice, ok, cambiemos un día de lugar. Interesante, ¿no? Y él viene y ese día se sienta. Se sienta en el trono, le sirven, la de comer. Pero en un momento, él sentado se percata que hay una espada sobre su cabeza. Y dice que está detenida por un hilo, llamémosle hilo, pero realmente es una hebra de la cola de un caballo. Tan delgada y tan fina que era la que estaba sosteniendo. Y en ese momento él entendió esa expresión. Y después de eso habla sobre una moralidad y le dice, de verdad que no es fácil ser un rey. De verdad que no era fácil tener la responsabilidad que el rey Dionisio tenía de gobernar y de darle respuesta y resultados a su pueblo. Entonces de ahí salió esta frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y uno, ahora cuando entiende, uno dice, sí, ya entonces no fue solo Spider-Man el que lo supo, lo supo mucha otra gente. ¿verdad? Entonces, yo quiero que me acompañen al libro de Corintios, al segundo libro de Corintios, a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 3. Yo tomé la versión de Dios habla hoy porque me gusta la forma en que lo expresa. Y leemos en el nombre del Señor. Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos. Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Versículo 3. Se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada a nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en el corazón humano. Este versículo, de una forma un poquito diferente, nos habla acerca de esta frase que estábamos leyendo de Demócles. Porque nos está diciendo, ustedes son nuestras cartas de presentación. Ustedes son los que nos van a representar, los que nos van a dar a conocer. Ustedes son nuestros enviados. Y es interesante leer ese versículo, porque entonces comprendemos que al final Dios nos está llamando a hacer algo más que solo espectadores, algo más que solo ser parte de una iglesia, algo más que solo sentirnos cómodos con decir que somos salvos. Y eso es lo que vemos aquí. Y aquí empezamos a entender un poco la trama de lo que decía esta frase. Porque lo primero es, un gran poder está sobre nosotros. Y la respuesta es sí. Dios nos eligió de entre muchos. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, ¿habían mejores que nosotros? ¿Más hábiles? ¿Con mayores capacidades? ¿Hasta con mayor tiempo? Sí, pero somos nosotros los que estamos aquí sentados hoy. Porque a Dios le gusta y a Dios le parece. Y Dios no es que nos necesite, pero es que Él quiere que seamos nosotros los que lo hagamos. Por eso no mandó a nadie más.
Entonces es importante entender ese concepto de ser hijos, porque automáticamente cuando uno es hijo hereda todos los beneficios, pero también hereda las responsabilidades. No sé si entienden ese concepto. O sea, somos hijos de Dios. Amén. Todos somos hijos de Dios los que estamos aquí. Y si no, pues podemos hacer la oración de fe. Sí, es cierto. O sea, el Señor lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Dice todos, no algunos, todos. Y entonces aquí es donde entendemos este concepto acerca de que es un gran poder sobre nosotros. Somos hijos de Dios. ¿Y Dios quién es? Dios. Todopoderoso, soberano, Rey del universo, creador de todo lo existente. Ya cuando empezamos a ponerle los calificativos a Dios, ya nos damos cuenta de quién es Él, ¿va? Y si somos hijos del Todopoderoso, creador del universo y todo lo existente, ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Aquí es donde empieza ya un poquito a entender esta curvatura de lo que realmente debemos de entender cuando decimos que hay un gran poder sobre nosotros. Y no solo eso, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios también. Y si mora en nosotros significa que somos también el ADN de Cristo, lo tenemos impuesto en esto. Estamos viviendo para Él y por Él. Por eso el apóstol Pablo lo dijo de una forma más fácil. Si vivimos, para Él vivimos. Lo dijo, porque como dice, somos del Señor, dice el coro. Tenemos que entender que al final el gran poder que resulta sobre nuestras vidas es algo mayor y más grande de lo que podemos imaginar. La Biblia habla en el libro de Hebreos acerca de los héroes de la fe y dice, algunos hicieron grandes cosas, fueron aserrados, fueron partidos, fueron quemados, pero no vieron lo que nosotros estamos viendo. O sea, somos realmente dichosos porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Somos bendecidos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Fuimos elegidos para cumplir un papel que nadie más puede hacer. No se lo creen, ¿verdad? Ya me di cuenta que no se lo creen. Somos especiales. Porque la salvación primero vino a nuestros corazones. Y después de la salvación vino el Espíritu Santo a empoderarnos. Pero también a cumplir un propósito. Mire, yo de verdad cuando Liz me daba el tema, yo le decía, Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Cómo quieres que lo diga? Y cuando Dios me daba este tema, yo le decía a mi esposa, qué fácil es olvidar realmente quiénes somos. Qué fácil a veces es olvidar lo que mora en nosotros. Vivimos tan acelerados y tan cotidianos que se nos olvida que el Dios Todopoderoso está dentro de nuestras vidas y quiere obrar en nosotros. Pero nosotros estamos más preocupados de hacer otras cosas y no dejamos que Él obre en nuestras vidas. Por eso les digo, un gran poder está en nosotros. El mismo poder que descendió sobre Jesús. Porque ¿qué dice? Que después de que fue bautizado, ¿qué sucedió? Dice que vino el Espíritu Santo, ¿quién? Sobre Él. Y a partir de eso Dios empezó a hacer grandes milagros. Y si mora en nosotros, ¿qué deberíamos de hacer? Grandes milagros. Lo platicábamos en la reunión de hombres. O sea, la carta de presentación de Dios en la Biblia es el capítulo 1. Dios creador de todo. Porque así se presenta. En el capítulo 1 así se presenta. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la carta de presentación de Dios para todo el que empieza a leer la Biblia. Imagínense qué presentación es esa. El Todopoderoso. El que todo lo puede. Y después empieza a pasar todo lo que sabemos hasta el día de hoy. Y lo que somos hoy también. La iglesia del día de hoy. Realmente entender que tenemos un gran poder debería ser algo que nos debería alegrar y gozarnos.
Deberíamos de saltar de alegría porque estamos hechos para que el Señor more en nosotros, porque en eso nos está preparando, para que un día Él regrese, para llevarnos con Él. Pero como dicen, hay un gran compromiso, porque al final dice que nosotros debemos hacerlo. Si quieren, leámoslo. Dice en el libro, en Juan 15, versículo 16, dice: ¿no me escogieron ustedes a mí? O sea, yo platicaba con los hermanos y les decía, regularmente un discípulo escoge a su maestro. Regularmente un discípulo dice: es que yo quiero seguirlo a él, es que me gusta sus enseñanzas, es que me gusta. Pero aquí no dice eso, aquí lo dice al revés. Ahí dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. O sea, el Señor ya nos vio a nosotros y nos vio qué capacidades y qué habilidades teníamos o tenemos en el futuro y podemos hacer. Y ahí es donde entendemos que ese gran poder mora en nosotros, porque podemos hacer cualquier cosa. Hoy Luis decía algo aquí arriba que me gustó y decía: vinieron y oraron e hicieron cosas grandes. Hablaban sobre esta mujer que tenía buenas obras. ¿Y qué la mandaron a hacer? A resucitarla. Tenemos que entender que el mismo poder que moró en Jesús mora en nosotros. El mismo poder. No hay nada de diferente. La única diferencia es que nosotros dejemos que haga algo. A veces es difícil entender este concepto, pero realmente los que hacen que el Espíritu Santo se mueva somos nosotros. ¿Por qué no sucede un milagro? Porque nosotros no lo permitimos. ¿Por qué no sucede que las cosas cambien? Porque nosotros no estamos dejando que el Espíritu de Dios obre. Tenemos que entender que Dios quiere que obre en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que sucedan cosas grandes. Los discípulos hacían milagros. Los discípulos hacían cosas que no podían hacer un humano normal. Por eso es que la Biblia nos habla que hubieron gente que quiso imitarlos. Había unos hombres que empezaron a liberar a una mujer y le dijeron: en el nombre que predica. O sea, ni siquiera tenían ellos el conocimiento, ni tenían el llamado para hacerlo. Y por eso es que Dios permitió que fueran avergonzados. Nosotros no somos avergonzados porque somos hijos de Dios, porque tenemos el poder de Dios morando en nuestras vidas. Y es eso lo importante. Miren lo que dice dice en el libro de Hechos que recibiríamos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese poder? Poder para hablar. Porque ¿qué fue lo primero que hicieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Dice que hablaban con denuedo, usaban la palabra. O sea, era algo que querían hacerlo. Dice que la gente les entendía porque hablaban incluso en otras lenguas, en otros idiomas. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, somos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque la salvación está en nosotros, y al tener la salvación podemos encontrar el poder de Dios en nuestras vidas morando. Y logramos hacer cosas maravillosas a las cuales Dios nos ha llamado a hacer. Dar testimonio. Porque dice que después de que haya venido el Espíritu Santo, dice que íbamos a dar testimonio. ¿Por qué? Porque éramos testigos. Somos testigos de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos cuesta entender lo que Dios puede hacer porque no tenemos claro que somos empoderados por el Espíritu Santo. Por eso un gran poder genera una gran responsabilidad. Sí. El versículo lo dice: ustedes son nuestras cartas escritas. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. No en tablas, dice, sino en sus corazones. Nosotros fuimos elegidos por esto. Fuimos hechos para alabanza de Dios, pero también fuimos hechos para dar testimonio del poder de Dios en esta tierra. El mundo necesita, miren, a mí me encanta el versículo, pero también es algo tan retador,
Y preocupante porque la Biblia dice que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Dice manifestación. ¿Qué es manifestar? Hacer, mostrar, decir. Eso es ser, eso es manifestar. Por eso incluso hasta hay gente que dice que los demonios por eso se manifiestan. O sea, pues se pueden entender. Físicamente hacen acciones para que sepamos que están ahí. Lo mismo pasa, nosotros deberíamos hacer lo mismo espiritualmente. Deberíamos manifestar el Espíritu de Dios en esta tierra. Por eso dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Pero a nosotros hasta en las propias iglesias nos peleamos. Es que el hermano me cae mal porque no anda vestido como a mí me gusta. Es que no me gusta cómo habla. Es que no me gusta cómo predica. Es que no me gusta cómo cantas. Y se nos olvida que al final dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. No somos los mejores, pero somos los correctos. Eso tenemos que tenerlo bien claro. No los mejores, pero sí los correctos. ¿Correctos para quién? Para Dios. Por eso estamos elegidos. Por eso es que fuimos elegidos para obtener este gran poder. Un poder que nadie más puede recibir. Un poder que nadie más puede manifestar. ¿Y cuál? El de la salvación, el del perdón a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo único que está haciendo es que podamos dar testimonio a los demás de que Cristo murió, resucitó y va a regresar por nosotros. No es otra cosa más que eso. Nosotros solo somos emisarios. Nosotros solo somos mensajeros. Pero ¿qué sucede con un mal mensajero? Si está en una empresa que es un mal mensajero, ¿qué se le hace? Se le despide. ¿Por qué? Porque no cumple con su papel. Dios tal vez no nos despida, pero sí puedo decirles que entonces busca a alguien más que sí esté dispuesto. Y aquí les tengo que decir algo, el servicio a Dios es el que da coronas, el que da perlas, el que da piedras preciosas, el que da diademas a nuestro futuro. No lo hace otra cosa. O sea, si servimos a Dios estamos haciendo lo correcto. Y servir a Dios no es solo venir aquí a la casa del Señor y limpiar. ¿Saben tu testimonio tus vecinos? ¿Saben cómo se comportan tus compañeros de trabajo? ¿Quién eres? Horas antes de empezar una comida. ¿O te da pena frente al trabajo? Es que saben ni qué van a decir porque estoy orando. Tenemos que tener claros que somos herederos del Señor y que tenemos un poder soberano sobre nuestras vidas, que somos cartas abiertas. Pero una carta da a conocer información, da a conocer las cosas. Antes las cartas se usaban para darle poder y autoridad a alguien. Por eso decía que se les entregaban cartas para que fueran enviados. Cartas de representación. ¿A quién representaban? ¿A quién servían? ¿A quién le tenían que dar ellos cuentas? Y así funciona con esto. Dios nos hizo cartas, ¿para qué? Para que entendiéramos que nosotros estamos trayendo las buenas nuevas de salvación, como lo hizo el Señor Jesucristo. Tenemos que entender de esa manera. La segunda cosa que habla ahí es una gran responsabilidad, porque dice, no escritas, dice, las cuales todos conocen, y pueden leer, dice en el versículo 1. Todos conocen y pueden leer. El mayor de las responsabilidades que podemos tener es un compromiso con Dios. Porque al recibirlo lo aceptamos. Y ¿qué pasa cuando uno descarga una aplicación en el celular? La instala y ¿qué es lo primero que dice? ¿Acepta los términos y condiciones de la aplicación, sí o no? Y si le decimos que no, ¿qué pasa? No se instala, ¿verdad? O se queda instalada, pero no se puede usar. O sea, ellos nos obligan a aceptar las condiciones.
Dios no nos da una obligación, no nos obliga, pero nos dice, si aceptas ser mi hijo, también tienes que cumplir con un papel. Si aceptas estar y aceptas que yo more en tu corazón, también necesitas algo. Yo voy a decir algo que tal vez pueda sonar un poco extraño, pero la Biblia nos habla que hay condiciones. El Evangelio es condicional, porque si aceptamos a Jesús, somos salvos. O sea, no podemos ser salvos si no lo aceptamos. Hay una condición. Para que nos vaya bien sobre la tierra, dice que honremos a nuestros padres. Es una condición. Y cada uno de los elementos, si pudiéramos seguir diciendo más acerca de que al final tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Dice que a los discípulos Jesús les hablaba y les decía, como ustedes han resistido y han permanecido, ustedes se sentarán en mi mesa, dice, y comerán, y se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus, dice. Pero porque persistieron y permanecieron. Esa es la gran responsabilidad. Por eso cuando se leía la Santa Cena venía y decía algo importante. Dice, algunos duermen, otros están enfermos. ¿Por qué? Porque comemos en vano la Santa Cena del Señor. Tenemos que tener claro que hay cosas que no estamos haciendo a veces bien, y tenemos que reflexionar sobre nuestras vidas. Tal vez lo que estoy predicando no es una prédica tan motivadora, pero es una prédica que nos hace reflexionar de la necesidad de volver a lo que la Biblia llama el primer amor. Necesitamos regresar a entender cuáles son los rudimentos de la palabra. Necesitamos regresar a hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que amemos al prójimo, que ayudemos al necesitado, que demos las buenas nuevas de salvación. Así como nosotros nos alegramos el día que conocimos al Señor Jesucristo, hay mucha gente que necesita alegrarse por conocerlo. Allá afuera hay gente que no conoce al Señor, o que sí sabe y que se ha alejado. Entonces tenemos que ser emisarios. Tenemos que estar comprometidos a servir, tenemos que estar comprometidos a buscar, tenemos que estar comprometidos a ayudar. Porque si no, entonces, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué estamos dando? ¿A dónde estamos llegando? Por eso ustedes son nuestras cartas. ¿Por qué decía eso el apóstol? Porque ellos representaban lo que el apóstol Pablo decía. El apóstol Pablo habla del amor, el apóstol Pablo habla de la fidelidad, el apóstol Pablo habla del compromiso. Entonces, ¿qué deberían de haber en las cartas? Lo mismo. Dios nos eligió para cumplir un propósito, por eso es que tenemos un gran compromiso que hacer. Fuimos empoderados por el Espíritu Santo, como se los decía, y ahora tenemos que entender que Dios nos ha llamado a hacer algo más. La iglesia se acomodó, la primera iglesia se acomodó durante un tiempo y por eso tuvo que venir la persecución. Nos acomodamos. Está en nuestra naturaleza acomodarnos. Así se ha hecho, así se va a seguir haciendo. Así se ha dicho, así se va a seguir diciendo. Dios espera que seamos, miren, voy a usar una palabra que actualmente se usa mucho, disruptivos. Que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y hacer las cosas de una manera diferente. No saliéndonos del contexto de la palabra. Eso sí es claro. Por eso dice que es lámpara a nuestros pies. Evaluar todo dónde caminamos y cómo lo estamos haciendo. De lo contrario nos vamos a desviar. Pero ahorita lo importante es eso, entender que tenemos que empezar a ver, la gente tiene necesidad de Dios. Por eso lo está llenando con tantas cosas, lo está llenando de pecado, lo está llenando de desobediencia, lo está llenando con cosas que van fuera de toda posibilidad natural. Porque simplemente estamos dejando que se llenen con cosas que no son del Señor. Yo se lo he dicho muchas veces a mi congregación y se los digo ahora. A mí me sorprendía mi abuelita. Mi abuelita me decía, vamos a ir al mercado.
Y ella agarraba y se llevaba un paquete de tratados, iba entregando tratados de ahí hasta el mercado. A todos los que les preguntaba el precio, a todos les dejaba un tratado y se venía de regreso. Hoy hasta nos da pena pararnos frente a la iglesia y darle un tratado a alguien. ¿Saben ni qué van a decir? Anda vos, hasta le codeamos al hermano, al vecino. Vos podés hablar más. Fíjense que nosotros hacíamos una actividad con los niños para enseñarles evangelismo, y lo que hacíamos es que los llevábamos a la sexta y les poníamos carteles y les poníamos y les dábamos tratados, y entre los carteles había uno que decía: podemos orar por ti. Y los adultos, cuando miraban eso, se sorprendían y decían sí. Y a veces un niño oraba muy sencillamente, decía: Señor, yo oro por su vida, que tú lo cuides, que tú lo guardes. Y a veces esa oración hacía que la gente empezara a buscar. Y les digo, muchas de las personas que en ese momento oraron, llegaron a la iglesia después a buscar ayuda por una oración de un niño. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que Dios nos siempre nos ha dicho: seamos como niños. El niño no tiene pena, ¿o sí? El niño no tiene vergüenza. A nosotros nos da pena hasta ir a pedir más agua, a veces al restaurante. Es que me da pena. Ay, no, ¿saben ni qué van a pensar de mí? Pero el niño se levanta. Mira, me puede dar más, aunque no se pueda, ¿no? Me regala tal cosa. Porque no se preocupan de esas circunstancias. Ellos se preocupan de lo que necesitan hacer o necesitan a su vida, y no de lo que opinen los demás. Así deberíamos de ser nosotros. Pero nosotros nos preocupamos de más qué opinen los demás de quiénes somos, de dónde estamos, de qué posición tenemos. A mí algo que me cambió mucho la vida fue cuando hicimos trabajo misionero con mi esposa en México. A nosotros irnos a dormir al piso, sentarnos en una piedra para que nos dieran de comer lo que nos pudieran dar, si es que había. Fue un tiempo donde nosotros nos impactó mucho, porque nos dimos cuenta de que la necesidad de la gente es muy grande, pero la gente lo entrega de corazón. Nos dábamos cuenta que habían veces que tenían solo un poco y nos daban la mayor cantidad a nosotros, aunque ellos comieran poco. Y uno dice: Señor, a veces uno no es merecedor de ese amor de la gente, pero la gente tiene necesidad de Dios. Cuando alguien tiene necesidad, busca y mira qué hace. Servir, miren, no hay nada más precioso que servir. No hay nada más grandioso que servir. Y servir no, a veces, miren, voy a decir algo. Yo empecé a servir al Señor cuando tenía exactamente 11 años. Y lo que me pusieron a hacer fue a limpiar baños. Yo me quedé, pues mi mamá se enojó, y lo digo aquí claramente porque aquí está. Mi mamá me dijo: no limpias baños en la casa y te vas a ir a limpiar baños a la iglesia. Y yo así, ¿sí? Y hasta voy a decir una frase que usó, pero lo digo porque estoy de corazón, porque ya hay sanidad en todo esto. Pero me hizo: candil de la calle y oscuridad de tu casa. y me río porque es cierto. Yo en la casa no limpiaba baños porque ella no me dejaba, pero yo en la iglesia me mandaron a limpiar baños. Y me acuerdo, y sabían que lo chistoso, que el pastor no le gustaba que usáramos de esos como gusanos para no, me dio un guante y una esponja verde. Tenía que meter la mano y empezar a limpiar. Porque decía que hasta los baños deben, y miren, para mí fue un impacto, y yo le agradezco al pastor por lo que hizo. Decía: hasta los baños deben de reflejar el servicio y el amor a Dios, decía él. Y yo en ese momento no lo entendí, pero con los años me di cuenta que realmente todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Hasta limpiar un baño lo hacemos para agradar al Señor, porque refleja lo que Él quiere que seamos: honestos, limpios, correctos en todo lo que hacemos.
Por eso es una gran responsabilidad lo que hacemos. Dios mandó a los discípulos y les dijo: ustedes van a ir hasta lo último de la tierra. No aquí, no solo en su casa, hasta los confines. Miren, Primera de Pedro lo dice, 2:22, por ustedes fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes. Y aquí esto me impacta, dándoles el ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Estamos siguiendo los pasos de Jesús? ¿Estamos entendiendo la gran responsabilidad a la que fuimos llamados? ¿O solo nos acostumbramos a estar sentados? Y se lo digo, yo un tiempo cuando empecé a trabajar, como dicen, uno se vuelve, voy a usar una palabra tal vez no apropiada, pero se siente autosuficiente. Uno cree que cuando uno ya trabaja, ya tiene dinero, ya puede tomar decisiones sobre su vida, ya puede decir qué hacer, ya puede incluso hasta hacer sentir mal a las personas. Cuando yo empecé a trabajar, pues yo no ganaba mal para mi primer trabajo. Entonces yo lo que empecé a salir, a comer, a hacer, y empecé a alejarme y alejarme y alejarme y alejarme de la iglesia. Y en ese alejamiento sufrí muchas cosas negativas y malas, hasta que un día pues hubo una actividad en la iglesia y Dios me llega a buscar ahí, porque sí puedo decir que Dios me llegó a buscar, porque yo sí realmente ya llegué al punto donde me había vuelto un excelente cristiano dominguero, porque solo los domingos llegaba, y era tan excelente que solo llegaba a la hora de la prédica. Hasta sabía la hora, era puntual para que la hora de la prédica estaba de la hora de la prédica para el final. De ahí no llegaba otra cosa. Y en ese tiempo viene Dios y me manda una actividad donde yo no quería ir. Miren, de verdad se los digo, el pastor me dijo: tenés que ir. Yo: no quiero, es que necesitamos un sonista, pero yo no quiero ir. Pero es que no hay nadie más. Vaya, le dije, hasta que me insistió, no, va, pero yo solo voy a ir a ver el sonido. Igual, va, iba a morir, va. Pero yo solo voy a ir a ver el sonido. A mí no me pidan que haga nada, no me pidan que esté metido en nada, porque yo no voy a participar. Imagínense la arrogancia de mi corazón en ese momento, hasta de contestarle como le contesté al pastor, como le contesté. Y viene él, me dice: va, está bien. Y nos fuimos. Llegando a la actividad, lo primero que hago es me bajo del bus y me dice: Jorge, vos vas a ser el encargado del grupo. Yo dije que yo no voy a hacer nada. Y me metieron a los grupos y empecé a hacer un montón de cosas. Y termina el día y en la noche se hace era un campamento. Y en la noche viene y se hace el servicio para cerrar el primer día de campamento. Y había llegado un pastor que tiene el don de ciencia. Y me dice: mira, yo tengo algo para tu vida, pero te lo voy a decir al final. Y empezó a ministrar, y hubo una administración bien fuerte, bien poderosa del Señor. Y cuando estaba terminando me dice: vení. Y yo así con cara, ¿y ahora qué quiere? Va? O sea, imagínense el corazón que tenía yo en ese momento. ¿Qué quiere? Cuando viene y me dice: Dios me dijo que te preguntara algo, me dice. Yo así: ¿qué me va a preguntar? Va? Y me dijo: ¿qué estás haciendo con lo que te di? Cuando me preguntó eso, yo me puse a llorar, porque ¿qué podía responder? ¿Qué podía decir? ¿Qué podía responderle a Dios? O sea, yo había crecido en el cristianismo, entonces entendía los conceptos de quién era Dios. Entonces no había ninguna respuesta posible a Él. Entonces ahí entendí lo que era la responsabilidad que Dios me había dado en esta tierra. De ahí tomé, como dice alguien, aviada hasta el día de hoy. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque realmente entendí que quien me llamó fue Dios. Y a quien le sirvo es a Dios. Y a quien le debo es a Dios, no a nadie más. Porque Él me dio todo, empezando la vida. Y estoy aquí por su misericordia. Porque ni bueno ni la mejor persona, repito, soy yo. Por eso entiendo esta responsabilidad.
Por eso miren, en el libro de Hechos lo dice de otra manera. Así nos los mandó el Señor. Te he puesto por luz a las naciones, a fin de que lleves, y aquí está ¿cuál es el objetivo? Lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entender que tenemos un gran poder y una gran responsabilidad, entender que somos cartas abiertas, nos lleva a preguntarnos, ¿realmente estamos cumpliéndolo? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿O simplemente estamos divagando en el Evangelio? Porque podemos divagar en el Evangelio. Hoy somos, mañana no. Hoy estamos, mañana no. Hoy nos gusta, mañana no nos gusta. La Biblia nos dice, y este versículo a mí me impacta y me confronta mucho. Esta versión es la de Dios habla: el que sabe hacer el bien y no lo hace, él es contado por pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace. O sea, nos está diciendo, si sabes que tenías que hacer algo y no lo hiciste como tenías que hacerlo, también tienes que pedir después perdón, porque nos va a tocar pedir perdón por este pecado. Así de simple. Y en el libro de Corintios lo dice de otra manera. Y me gusta, oigan la nueva Biblia Viva lo dice de una manera que me gusta mucho. En verdad que todo es permitido, pero no todo es provechoso ni edifica a los demás, dice. Todo nos es permitido, pero no todo es provechoso, no todo edifica. Entonces ahí es donde tenemos que entender cuál es el compromiso de Dios y cuál es el compromiso de nosotros con Dios. Somos las cartas abiertas que Dios espera. Estamos siendo realmente el testimonio que debemos de dar. Estamos siendo los hijos ejemplares que Dios espera, o simplemente no estamos cumpliendo con ese papel de una manera correcta. Tenemos grandes beneficios por ser hijos de Dios. Dice que si oramos en el nombre del Señor vamos a recibir. Dice que dice que todo nos va a prosperar. Dice que todo lo vamos a hacer. Todos queremos y decimos amén. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a dar larga vida, Dios va a hacer grandes milagros. Pero también tenemos que entender que al mismo momento que recibimos eso, también recibimos un compromiso de ir a dar las buenas nuevas. De decir a la gente, Dios te ama. Decir a la gente, Dios quiere algo con tu vida. Porque miren, al final dice que al final esto es un regalo. Y yo pregunto, ¿el regalo se esconde? ¿O el regalo se destapa y se muestra para todos los demás? En las fiestas yo miro que la gente recibe los regalos y lo que hacen después todos preguntan, ¿qué abra los regalos? ¿Qué abra los regalos? ¿Sí o no? A ver, ¿por qué lo hacemos? Por curiosidad, dijo alguien. No voy a usar la otra palabra, pero ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros siempre ha estado la necesidad de saber qué hay adentro de un regalo. Porque el regalo siempre esconde algo. Porque se empaca, se envuelve. Lo mismo es nosotros con el Señor. El regalo que nos dio es el regalo más maravilloso, la muerte de su Hijo Jesucristo para darnos salvación, para darnos una vida eterna, porque estábamos condenados a la muerte, pero ahora tenemos vida en Él, y vida en abundancia, dice. Y hoy tenemos que entender eso, que estamos llamados a esto, y por eso tenemos que darle ese testimonio y esas palabras que tarde o temprano la gente necesita. Alguien se acercó a nosotros. Alguien una vez nos dijo, Dios te ama, ¿sí o no? Alguien más vino y se acercó y nos dijo, Dios tiene un propósito para tu vida. Y gracias a esa persona que tomó ese tiempo, que entendió el compromiso y la responsabilidad que tenía, logró hacer que nosotros hoy estemos aquí. Y ahora nosotros estamos haciendo lo mismo. Para ir terminando, sintámonos gozosos de la salvación.
Alegrémonos en la salvación, alegrémonos en el beneficio de recibir lo que Dios nos ha dado, pero también sintámonos comprometidos con Dios de lo que tenemos que hacer. Jesús se los dijo, y con esto leo el versículo para concluir. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19 al 21, les dice, Jesús había mandado a los discípulos a hacer milagros. Y cuando regresaron dice que venían contentos porque sí pudieron hacerlo. La primera vez que fueron dice que les fue mal, porque dice que no lograron hacerlos. No lograron liberar, no lograron sanar, no lograron hacer. Pero en esta segunda dice que ellos venían contentos y alegres porque dice que los demonios se sujetaban, la gente era sanada. Y cuando se lo llegaron a contar a Jesús se lo dijeron. Y Jesús le responde de esta manera en el versículo 19. Y yo les he dado poder a ustedes para que caminen sobre serpientes y alacranes, dice esta versión, para que venzan todas las fuerzas del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero aquí les dice, aquí está el pero no se alegren de que los espíritus obedezcan, sino que sus nombres están escritos en el cielo. O sea, este es el mayor privilegio, este es el mayor gozo y esta es la mayor obligación que tenemos. Y se los dice en el versículo 21, porque al finalizar esto dice, en aquel momento, oigan lo que pasó después de que Jesús les dijo esto. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, les dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque les has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Dios siempre ha querido enseñarnos cosas maravillosas, cosas que nadie ha visto, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, dice, ni han estado en el corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quién? Para nosotros. Somos especiales y tenemos que entender ese concepto, pero también tenemos que entender que al mismo tiempo que recibimos, también tenemos obligaciones y compromisos con Dios. Tenemos que servirle, tenemos que dar las buenas nuevas, tenemos que buscar agradarle en todo momento, tenemos que ser responsables con los acuerdos que Él puso para nosotros. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Humanamente, nuestro corazón siempre tiene una lucha, porque lo que no queremos hacemos. El mismo apóstol Pablo se lo decía. A mí me gusta hacer, a ver, ¿a quién le gusta levantarse a las 3 de la mañana a orar? Nos cuesta levantarnos a orar. A ver, ¿a quién le gusta levantarse un domingo temprano para venir a la iglesia? Seamos honestos, nos cuesta. Siempre hay luchas, siempre hay dificultades. Por más que lo intentamos, por más que decimos hoy voy a llegar con gozo, ay, me enojé, ay, pasó algo, y uno termina a veces sufriendo con esto. Pero el mismo Jesús les dijo, no se sientan alegres solo por esto, porque al final Dios les está dando a entender a los sencillos, a nosotros, las cosas grandiosas de Él para nuestras vidas. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Tal vez, no sé si el pianista me puede acompañar un minutito. Un gran poder conlleva un gran compromiso. No es fácil. No es fácil decir, Señor, yo te voy a seguir. Porque cuando uno decide seguir a Dios, el enemigo y todo el ámbito espiritual se pone en contra y busca de alguna manera siempre limitar, dañar, frustrar e incomodar. Pero Jesús, por eso al final, en el capítulo 28 de Mateo le dice, no tengan miedo, yo ya vencí. No se preocupen, yo vencí al mundo.
Van a tener aflicciones, pero no se preocupen, yo ya vencí. Ustedes sigan haciendo el papel. Por eso se los dice después de que les da la gran comisión. Les dice: ir y hacer discípulos. Vayan, bautícenlos. Y termina después de eso, dice: no tengan miedo. Miren, va a ser difícil, pero no tengan miedo. Ustedes son los elegidos. Ustedes son las personas correctas. Así se los dio a entender. Nosotros somos las personas correctas que Dios eligió para cumplir ese papel. Y lo más precioso es que nos empoderó con el Espíritu Santo y nos dio autoridad para hacer milagros, para hacer portentos, para hacer maravillas, para dar a conocer su nombre. Por un momento cierra tus ojos. A veces necesitamos recordar lo que Dios hizo por nosotros. Para realmente volver a entender qué grande fue el amor que tuvo. Indignos, inmerecedores, pecadores, eso éramos. Fuimos convertidos en hijos, en coherederos, en siervos. Ese compromiso nos dio una gran responsabilidad. Una responsabilidad de ayudar a todos, de bendecir a todos. Seamos luz, seamos sal, seamos testimonios veraces del amor de Dios en esta tierra, porque eso somos, reflejo de su amor, reflejo de su bondad, reflejo de su fidelidad. Testimonio vivo de que Dios tiene un propósito para la humanidad. Padre y Dios bueno, venimos hoy en esta mañana, Señor, dándote gracias. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Señor, por ese amor inagotable, Señor. Gracias por ese amor que Juan 3:16 dice que fue tan grande, tan maravilloso, que enviaste a tu Hijo. Nosotros hoy te agradecemos por eso, Señor, porque nos dio el privilegio de cambiar nuestro nombre de pecadores a salvos, a hijos, a escogidos, de convertirnos en tu iglesia. Gracias por eso, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, si tal vez no hemos entendido el nivel de compromiso, Señor. Porque nos diste el poder y entendemos el gran poder que mora en nosotros a través del Espíritu Santo, pero que a veces no lo dejamos obrar y tampoco cumplimos con el compromiso de hacer tu voluntad, de cumplir con la gran comisión. Ayúdanos cada día, Señor. Necesitamos cada día, Señor, de ti para poder seguir cumpliendo el propósito. Ese versículo que leíamos decía: para que siguiéramos tus pasos. Ayúdanos,
ayúdanos a hacerlo, Señor, a seguir tus pasos, a buscar agradarte a ti ante cualquier cosa, a buscar el testimonio, Señor, que tú esperas que tengamos, a ser fieles, a tener, Señor, ese poder para ayudar, para amar, para ser misericordiosos, para ser fieles. Nosotros te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Y creemos, Señor, que tú tienes algo maravilloso para nosotros. Solo ayúdanos a poder cumplirlo, Señor. Queremos, Señor, disfrutar de la mesa del futuro, Señor, en esa mesa en el reino. Pero necesitamos hacer primero algo en esta tierra, Señor. Y es cumplir con el papel al que nos llamaste. Gracias, amado Rey.